En nuestro deseo de ver a nuestros seres queridos entregados a Jesús, le decimos a la gente o a los familiares: acércate a Dios. Dios te va a ayudar y todos tus problemas, el que estás atravesando, se va a solucionar. Y quiero que sepa que así es. Así es. Pero eso no quiere decir que no pueda volver a tener problemas. Eso no quiere decir que la gente se quede a partir de ese momento, el día en que se convierte a Jesús. Eso no quiere decir que a partir de ese día no vuelva a tener problemas. Porque eso es una mentira. La vida cristiana debe llevar problemas y pruebas. ¿Sabe por qué? Porque son parte de la vida. En primer lugar, vivimos aún en un mundo caído. Después del pecado de Adán y Eva, este mundo cayó en maldición. Y aunque usted y yo hemos sido redimidos por la sangre del Cordero de Dios, aún vivimos en un mundo maldecido. Y mientras vivamos en esta tierra y no vayamos al cielo, a la tierra prometida, aún vamos a enfrentar dificultades producto del mundo caído. ¿Está claro? Entonces, por esa razón, no vamos a mentirle a la gente. Usted le tiene que decir: ¿sabes? Cuando te conviertas a Jesucristo de todo corazón, esos problemas se te van a ir, pero a lo mejor vas a tener otros. Y eso no te debe de desanimar, porque los problemas son parte de la vida. Y ahora, como cristiano, además de que vas a tener soluciones a tus problemas, seguramente Dios en medio de esas pruebas te hará crecer en tu fe y te hará madurar como cristiano. Esa es la manera correcta en cómo tenemos que decirle a la gente, especialmente a los que después de convertirse las cosas se arreglan, pero apenas viene un problema y salen corriendo del camino de Dios. Les engañaron. Ellos creen que porque son cristianos han comprado una póliza de garantía de no ser tocados por este mundo caído. Y déjeme decirle que eso es una mentira. Dios nunca nos prometió que no tendríamos más problemas. Él nos prometió estar con nosotros para ayudarnos a enfrentar esos problemas. Es muy diferente. El mundo no tiene esa esperanza, nosotros sí. Ahora que he estado en el hospital y me quedé, desde el día de ayer en la tarde hasta las 2 de la mañana me quedé, yo me he dado cuenta que hay tanta gente que llega desesperada. Sea lo que sea, uno sabe cuál es nuestra esperanza. Y sobre todas las cosas, uno sabe que todo está dentro del plan de Dios. Porque Dios tiene un plan para nosotros y todas las cosas que enfrentemos en la vida cristiana nos ayudan a bien si amamos a Dios. El problema es cuando alguien en medio de una prueba se queja, reniega, se enoja contra Dios o te enojas contra el prójimo. Cuando las personas pasan por problemas, no solamente se enojan contra Dios, el mismo enojo que tienen contra Dios lo manifiestan hacia sus seres queridos. Y empiezan los problemas y las discusiones y a echarse la culpa el uno al otro. Esa es una desgracia, porque a ese tipo de cristianos no se les ha enseñado que en la vida cristiana enfrentamos tribulaciones también. Y son parte de tu formación. Es como cuando vamos a la escuela. Hay cierto tipo de retos que tú vas a tener que enfrentar en la escuela. Y periódicamente, después de haber recibido cierta enseñanza, tú vas a enfrentar un examen. Así es la escuela. Para saber de qué manera hemos aprendido, se nos hacen exámenes. Si tú apruebas un examen,
seguramente vas a ir a otra unidad o vas a ir a otro nivel, vas a ir a otro lugar. Los que terminaron la escuela primaria, pues algunos hacen examen para ir a la secundaria, pero conforme vas creciendo, mientras más grande sea lo que se te enseña, más difícil será el examen o la prueba si tú quieres ir a ese nivel. Por esa razón, hay muchas personas que como no saben esto, apenas se enfrentan a una prueba y se desaniman. Esto no debe de ser tu caso. Por esa razón, vamos a ver que el primero que organiza las pruebas es Dios. Escuchen lo que le estoy diciendo. El primero que nos hace exámenes de lo que hemos aprendido es el Maestro Jesús. Él es el primero que después de habernos enseñado algo. ¿Y cuándo sucede eso, pastor? Cuando tú vienes a la reunión, cuando estás en tu discipulado, estás aprendiendo del Señor, estás aprendiendo del Maestro. Pero después de cierto tiempo, Dios es el primero que pone pruebas a sus hijos. En Hebreos el capítulo 12, leemos que Dios al hijo a quien ama, disciplina. Dios al hijo a quien ama, corrige. Póngame mucha atención, por favor, porque vamos a despojarnos de las malas ideas acerca de Dios. Pastor, ¿quiere decir que Dios me puede enviar una enfermedad? No. ¿Dios me va a mandar un accidente? No. ¿Harías eso para tu hijo? ¿Le enviarías una bacteria a tu hijo para que ya no sea rebelde? ¿Le enviarías un accidente a tu hija para que ya no ande con el novio? Ya se puso de necia. No, claro que no. La disciplina o el castigo de Dios no es para destrucción. Es como cuando tú, papito, le dices a tu hijo, no hay domingo. Toda la semana no tendiste tu cama, no lavaste los platos. Y tu mamá me está dando informes de que vas mal en la escuela. No hay domingo por un mes, no hay domingo. Tú habías pensado que yo te compraría cierta ropa, pero no hay ropa, hija. No hay ropa, hijo. ¿Va a matar eso al hijo? No, pero lo va a educar. La disciplina o el castigo de Dios nunca es para destrucción. Es como cuando le dices a tu hijo, no hay salidas. No puedes salir a jugar. No puedes sentarte a ver televisión. Nada de eso. Y vas a estar haciendo esto, esto y esto, hasta que yo vea que tú comienzas a hacerlo de buena gana, entonces te levanto la disciplina. Eso no mata a nadie. Así es Dios. Dios no es el autor de las enfermedades ni de las maldiciones y accidentes. Quítate la idea de eso, ¿ok? Eso no es bíblico. Sin embargo, es claro que cuando vemos una desgracia, no le echamos la culpa a Dios. Si un niño, si un jovencito no quiere obedecer a sus padres y toma las llaves del auto y se sale a escondidas por la noche y se va de reventón con sus amigos y a las 3 de la mañana le hablan al papá, oiga, su hijo está en el hospital, venga rápido porque se está muriendo, y cuando llegan le acaban de cortar la pierna. No diga usted que fue el padre. No digamos que fue ese padre malo que produjo un accidente al hijo. No. Simplemente el hijo salió fuera de las reglas. Y cuando salimos fuera de las reglas, salimos fuera de la protección de Dios. Son los mandamientos de Dios. Es la obediencia a Dios la que nos mantiene en protección, en cuidado. El Salmo 91 dice, los que habitan al abrigo del Altísimo morarán bajo la sombra del Omnipotente.
Entonces, cuando un joven sale de su casa, no le va a echar usted la culpa al papá, que el papá le envió un accidente. A veces Satanás tiene que trabajar porque nos salimos fuera de los mandamientos de Dios. Escúcheme bien. Cada vez que enfrentemos una prueba, debemos de acercarnos a Dios, a nuestro Padre, y tenemos que preguntarle: papá, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Estoy en desobediencia? ¿Estoy haciendo algo incorrecto? Estos días que mi hijo ha estado convaleciente, primero lo tuvimos en la casa con pura fiebre, hasta que decidimos llevarlo al hospital, sobre todo porque un absceso se formó y eso tenía que drenarse, y lo retuvieron en el hospital. Pero durante todos estos 15 días ha sido un tiempo de examen. Señor, examíname y pruébame. En estos días tú me vas a revelar qué hay en mi vida, qué hay en mi corazón. Señor, te he fallado como hombre, como pastor, como esposo, como hijo, como ciudadano. Señor, revélame. Y déjeme decirle que la semana pasada mi esposa y yo nos pusimos a orar por nuestro bebé en la madrugada, porque no cesaba la fiebre, no cesaba, y queríamos orar demasiado para que la presencia de Dios cayera sobre ese lugar. Pero antes nos pusimos a cuentas mi esposa y yo, porque como matrimonio siempre tenemos cosas que arreglar. Aunque podemos disimularlas, sabemos que nos han herido el corazón. Y Dios nos ha estado hablando de muchas cosas. Cuando tú experimentes una prueba, un ataque, bueno, voy a hacer la diferencia entre prueba y ataque después. Cuando experimentemos una prueba, ¿y cómo yo puedo decirle que esto es una prueba de Dios? Porque tengo ganas de seguir con Dios. No me he desanimado de Dios. Cuando tú no tienes ganas de seguir con Dios, cuando tú te apartas de la iglesia, cuando dejas de congregarte, cuando dejas de estar en tu discipulado, cuando dejas de orar, cuando dejas de leer la Biblia, cuando dejas de hacer lo que Dios te ha mandado a hacer, porque estás enojado con Dios y su obra, en ese momento tú estás en un ataque. Quizá era una prueba, pero tú lo convertiste en un ataque. Y es por eso que vemos a gente que en lugar de enfrentar, se van, se apartan, se alejan de la iglesia, se apartan del problema, lo dejan tirado. Eso es un ataque del diablo. Cuando tú enfrentas una prueba y Dios está detrás de la prueba, Él te sigue dando la fortaleza para hacer lo que te ha mandado a hacer. Esa es la gran diferencia, entiéndalo. Cuando usted ya no quiere venir a la casa de Dios, cuando usted no quiere hacer lo que Dios le ha mandado a hacer, orar, leer la Biblia, ayunar, congregarse, discipularse, es porque usted está bajo un ataque de Satanás. Pero realmente pudo haber sido una prueba de Dios y tú lo convertiste en un ataque de Satanás. Porque eso también sirve para mostrar lo que hay en tu vida cristiana. Si eres o no eres. Si realmente tienes el verdadero título de cristiano o solamente lo tienes pintado. Por esa razón, mis amados, nosotros tenemos no que despreciar las pruebas, porque siempre nos enseñan y lo mejor de todo, nos llevan a otro nivel. Cuando Dios está detrás de una prueba, repito, tú tienes ganas de seguir con Dios, no de tirar la toalla. Ahora, en ese tiempo Dios te examina, te escudriña si tú se lo pides. Y Él te revela por qué te está disciplinando, por qué. Pero en muchas ocasiones, Satanás se mete. Y si tú no manejas la situación a la altura de Dios, a como el maestro nos ha enseñado, tú corres el riesgo de reprobar la prueba y comenzar a quejarte y a maldecir y a renegar. Y eso da lugar a la apostasía. ¿Qué es la apostasía, pastor? Renegar de la fe en Dios. Y eso es lo que va a suceder en los últimos tiempos.
Va a haber mucha apostasía porque gente se sentirá maltratada por Dios, se sentirá abandonada por Dios y vendrá a renegar de Dios cuando no es Dios el que lo ha hecho. Pero posiblemente la prueba se convirtió en un ataque de Satanás. Ahora, ¿qué sucede también? Porque cuando usted y yo pasamos por una prueba, pues usted y yo seguimos adelante con Dios, aunque con dolor y pena seguimos adelante. Pero ¿qué sucede cuando Satanás está detrás de un ataque? Le voy a decir algo. El propósito de Satanás, de acuerdo a Juan capítulo 10, verso 10, es robar, matar y destruir. Ese es el propósito del diablo. Pero el mundo vive sin la protección de Dios y por eso el diablo se enseñorea del mundo, robando, matando y destruyendo. Él mata, roba y destruye a la gente del mundo. Pero ¿qué pasa con los cristianos? ¿Cómo ataca el diablo a los cristianos? No solamente intenta robar, matar y destruir. Eso quizá ya no te pueda doler. Lo que sí va a producir el diablo es intentar destruir tu fe. ¿Me está escuchando? Acuérdese que lo más preciado de nosotros los cristianos es nuestra fe. Y el diablo va a buscar por todos los medios de hacer que un cristiano reniegue de su fe, dude de su fe, sea incrédulo y reniegue de Dios. Por esa razón debemos de tener mucho cuidado, porque el propósito de Satanás para el mundo es destruirlo. El propósito de Satanás para los cristianos es robarte la fe, desanimarte, meterte temores. Todo eso tiene que ver con falta de fe. Quitarte la confianza en Dios y apartarte del destino que Dios tiene para ti. Si tú te vas renegando de Dios y te apartas de Dios, seguramente se acaba tu destino en Dios. Porque Dios tiene un plan para ti desde que naciste. Y el día en que tú dices a Dios, no quiero más, ya no aguanto este problema, reniego de ti porque no me ayudas, se supone que te estoy sirviendo, se supone que te amo, se supone que soy tu hijo, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me asaltan? ¿Por qué me roban? ¿Por qué mi hijo está en el hospital? ¿Por qué? Si tú me amas, no dices tú que me amas, ¿por qué me haces esto? ¿No se supone que me debías de haber cuidado? No hay una póliza de garantía que diga eso. Pero especialmente cuando pasamos por una prueba, tenemos que examinarnos. Quizá Dios nos está moldeando el carácter o nos está presentando de qué manera tenemos que ser mejores para Él. Y cuando no es eso, seguramente te está atacando el diablo porque estás siendo útil para el reino de los cielos. Está siendo útil para el reino de los cielos y aún el diablo se convierte en un instrumento de Dios para moldear tu vida. Aún Satanás se convierte en un instrumento de Dios, porque el diablo no es el competidor de Dios. El diablo es un ángel caído. El diablo es una criatura de Dios. ¿Está claro? El diablo es una criatura de Dios. No te atrevas a comparar al diablo con Dios, porque no tienen el mismo nivel. Es comparar el sol con una pulga. La pulga es el diablo, Dios es el sol. No hay comparación. Dios es rey del universo, llena todo el universo. El diablo es una criatura, es un ser creado. Entonces, muchas veces el diablo es usado por Dios para instruir, para educar a muchos cristianos. Y a veces, como le sucedió a Job, hay tiempo de sufrimiento, de dolor. Pero eso no nos tiene que desanimar. Entonces, vamos a leer rápidamente la historia de Juan. De Juan el Bautista. Lucas 7:17. Lucas 7:17 dice que se extendió la fama de Jesús por toda Judea.
y por toda la región de alrededor. Verso 7:18, Lucas. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos. ¿Sabe dónde estaba Juan? Encerrado en la cárcel. ¿Cómo la ve? Uno de los mejores cristianos. Bueno, él no fue cristiano. Uno de los mejores profetas. El profeta de transición. Porque él fue el último de los profetas del Antiguo Testamento. Juan el Bautista fue profeta. Y la Biblia dice que de los nacidos de mujer no ha habido uno como Juan. Eso dijo Jesús de Juan el Bautista. De los que nacen de un vientre de mujer no ha habido uno como Juan el Bautista, dando a entender que él era un verdadero hombre de Dios. Y pregúntese por qué estaba en la cárcel. Era un excelente cristiano, si lo queremos ver así. Un excelente cristiano, ¿por qué estaba en la cárcel? Tremendo, ¿verdad? ¿Cómo medimos el éxito cuando estamos sin Dios? Pues pensamos que siempre te tiene que ir bien, pero no es así. Se encontraba Juan el Bautista en la cárcel porque Herodes, un rey, lo mandó a la cárcel porque su amante Herodías no quería que los corrigiera. Y el precio de la obediencia, de ser un profeta de Dios, lo llevó a la cárcel. La Biblia dice que más tarde lo decapitaron. Pero en la cárcel, ¿qué cree que le vino a Juan? La duda. La duda. Esto lo he enseñado aquí en otras ocasiones. Miren lo que dice aquí. Juan envió a 2 de sus discípulos a Jesús. Verso 7:20. Cuando pues los hombres vinieron a Jesús, a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Eso quiere decir que Juan tenía dudas de que si había hecho lo correcto y ahora se sentía preocupado porque ya estaba en la cárcel y quizá él sentía que no había terminado su labor. Tenía dudas de que si ese hombre que había bautizado en el río Jordán era verdaderamente Jesús. Él tenía duda. ¿Qué es lo que quiere hacer el diablo cuando nos encontramos en una prueba? Dudar, hacerte dudar. Hacerte dudar. Dios ha venido usando mi vida. Dios ha venido poco a poco, desde el año 2001, trabajando conmigo en mi fe. Poco a poco me he dado cuenta que Dios me da más autoridad sobre ciertas enfermedades. Ahora que mi hijo estuvo enfermo, ¿usted cree que yo no oré? Claro que sí, fue el primero que le puse las manos, lo ungí con aceite todas las noches. Gracias a Dios creo que por eso mi hijo no convulsionó. Pero le voy a decir algo. Entra la duda, ¿será, Señor, todo lo que tú me has dado, todo lo que has hecho por medio de tu servidor, Señor Jesús? ¿Cómo es posible que no funcione mi oración? Ese es el tiempo de la duda. Y cuando un cristiano verdadero está pasando una prueba, lo que quiere el diablo es que dudes de tu fe, que dudes de lo que Dios te ha dado y de lo que has ganado en fe. Juan se encontraba en la cárcel, estaba preocupado. ¿Será que ya me llegó mi hora? ¿Y será que sí preparé el camino del Señor? ¿Será que ese hombre que anda por allí sí es el Mesías? Estaba tan lleno de dudas que mandó a 2 personas a preguntarle al Señor Jesús. Pero mi Jesús siempre responde para quitarnos las dudas. Dice aquí el versículo 21, 7:21, Lucas: en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el evangelio. Es todo lo que Jesús estaba haciendo. Y cuando los discípulos de Juan regresaron, yo creo que le platicaron a Juan: sí, él es el Mesías, ya no te preocupes, realmente
Tú fuiste el precursor y le preparaste el camino al Mesías. Ya no te inquietes, Juan. Y quiero que sepa que pocos días después, Juan fue decapitado. Tenía que morir porque ya había acabado su destino en la tierra. Esa es la razón de por qué mucha gente no muere. Si tú estuviste cerca de la muerte en un accidente, en una enfermedad y no moriste, dale gracias a Dios que todavía Dios te ha puesto en su camino para que hagas lo que Él te ha mandado a hacer. Y esa es la razón que nos debe de mantener siempre seguros que mientras Dios no termine su plan conmigo, yo soy inmortal. Entonces, quiero que sepa que la duda le vino, vaya rápidamente a Lucas 22. La duda le vino a Juan, el gran hombre de Dios. Mucho cuidado, porque ese es el plan del diablo con su pueblo, el pueblo de Dios. El diablo quiere robar tu fe cuando estás en una prueba, en una lucha. No se lo permitas. Imagínense el alto calibre espiritual de Juan el Bautista y fue tambaleado, se puso a dudar. ¿Será que ese hombre es el Mesías o yo no he sido el precursor todavía de él? Por esa razón, cuando una persona esté en una prueba, todos debemos orar para que no falte su fe. ¿Me está escuchando? Yo le agradezco a todos los que han orado por mi bebé. También le pido que ore para que la fe de mi esposa y la mía nunca fallen. Y eso es lo que usted tiene que hacer por cualquier persona que se enfrente en una prueba. Si usted sabe que hay alguien que pasó por un accidente, su hijo está enfermo, grave en el hospital, ore por el hijo, pero sobre todo por el cristiano que está enfrentando la prueba, para que no le falle su fe. Porque ese es el plan de Satanás cuando ataca, destruir tu fe. Por eso dice aquí Lucas 22:31, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Qué era Pedro? ¿Trigo o cizaña? Trigo. ¿Qué son los cristianos verdaderos? Trigo. ¿Y qué pasa si el trigo tiene hojarasca? ¿Qué pasa si el trigo tiene paja? Te tienen que zarandear. La vida cristiana es una vida de zarandeo para ver quién eres, para ver si eres trigo o eres cizaña. No somos masoquistas ni hijos de la mala vida, pero la vida cristiana implica tribulación, porque Dios saca lo mejor de ti. Y sobre todo, si mantienes la fe, te lleva a otro nivel más grande. Escuche por qué. Jesús le dice a Pedro: Satanás os ha pedido para zarandearos. Note cómo el diablo pide permiso a Dios para tocarte. ¿No fue lo que hizo Satanás con Job? ¿No pidió primero permiso? Léase Job capítulo 1 y capítulo 2 en el antiguo pacto. ¿No fue lo que hizo el diablo, acercarse a Dios para pedir permiso? Pero Dios permitió eso. ¿Por qué? Porque sabía que eso sería una enseñanza y sería un propósito más grande para ese hombre Job y para Pedro. Pedro tenía muchas fallas de carácter, era impulsivo, era orgulloso. Pedro era muy sacalepuntas. Fue el único que sacó una espada cuando mi Jesús fue aprehendido por los alguaciles. Fue el único que lo anduvo persiguiendo. ¿Y cuál era su prueba de Satanás? Que lo negara 3 veces. Ese fue Satanás. Pedro era tan fuerte de carácter que si Satanás no lo ataca, él no hubiera renegado de Jesús. Fue el único de los apóstoles que siguió a Jesús hasta que de repente le vino el ataque de Satanás y él renegó de Dios, renegó de Jesús 3 veces y cantó el gallo. Esa fue su prueba. Pero sabe, mire lo que dijo mi Jesús: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Verso 22-32. Pero yo he rogado por ti que tu fe, ¿qué dice? No falte. Y tú, una vez vuelto, ¿cuál era su labor? Confirmar a sus hermanos.
Y ciertamente él fue uno de los principales líderes de la iglesia. Ya se dio cuenta que después de tener un mal carácter, de ser impulsivo y de ser hasta cierto punto temeroso contra los ataques del diablo, tanto que llegó a renegar de Jesús, terminó siendo uno de las cabezas del movimiento cristiano. Imagínese usted, pero escúcheme, ¿quién estuvo detrás de ese ataque y cuidando a Pedro de que su fe no fallara? Dios. Jesucristo estuvo orando por él. Ese debe ser nuestro consuelo. Y por eso le digo que cada vez que enfrentamos una prueba y vemos a una persona enfrentar una prueba, usted tiene que orar para que su fe no falle. Porque si falla su fe, va a ser un apóstata y va a renegar de Dios y se va a convertir en enemigo de Dios. Vaya a Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Ahora voy a concluir con esto. Ahora, ¿qué sucede? Satanás se desboca. Dios está en control porque a Dios se le pidió permiso. Sin embargo, si tú no te mantienes con cordura y aplicando todas las enseñanzas del maestro, tú puedes reprobar el examen. ¿Y qué quiere el Señor? Que nosotros reforcemos siempre para no reprobar los exámenes, es decir, las pruebas de la vida que a veces Dios nos va a poner. ¿Qué quiere el Señor? Que nosotros repasemos como el gran maestro que es Él. Él nos da un cuestionario, Él nos da por ahí un material de estudio para que pasemos y enfrentemos el examen. ¿Qué es lo que el Señor quiere que nosotros enfrentemos? O más bien practiquemos y practiquemos. ¿Para qué? Para que cuando venga una prueba o un examen podamos atravesar esa prueba y examen. Marcos capítulo 9 verso 14. ¿Cómo hacer que tu prueba, donde Dios está en control, no se convierta en un ataque de Satanás que te debilite, que te desanime y que te haga apartarte de Dios como un apóstata? Porque eso es lo que va a suceder antes de que venga Jesús de regreso. La Biblia dice que antes de que venga Él, vendrá la apostasía. Pastor, ¿por qué la apostasía? Porque habrá tantos graves problemas en la tierra que muchos en medio de esas pruebas y luchas no podrán enfrentar sus pruebas. Se van a desanimar, se van a desalentar, van a perder la confianza en Dios, van a renegar, van a quejarse. Y como va a seguir la prueba, en lugar de seguir pensando que Dios está en control de todo y que tienen que mantener su fe, van a empezar a renegar y a blasfemar de Dios. Y ese tipo de apóstatas son los que muchas veces estarán entregando a los mismos cristianos en la persecución. Quiero que sepa que por eso el Maestro Jesús nos da unas enseñanzas especiales para que no nos pase eso. ¿Y qué tenemos que hacer, pastor, para enfrentar todo tipo de pruebas y de ataques aún de Satanás? Marcos capítulo 9, del verso 14 en adelante, nos da la respuesta. Dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. ¿De dónde venía mi Jesús? De haber estado con Pedro y Juan. Pedro, Jacobo y Juan habían subido al monte donde él se transfiguró, al monte donde Jesús resplandeció tanto, y además se apareció Elías y Moisés. Jesús descendía del monte y en las faldas del monte estaba una multitud de personas alborotadas. ¿Sabe por qué? Porque había venido un padre de familia con un muchacho endemoniado, epiléptico. Y los discípulos de Jesús que habían quedado abajo, los 9 discípulos, porque él subió con 3, se quedaron 9 abajo. Los 9 no habían podido echar fuera al demonio. Es lo que yo le digo.
Dios nos ha usado y de repente Dios no te usa con tu hijo. Tú oras por un problema y no se soluciona. Lo que quiere el diablo es martillar tu fe, que te desanimes cuando estás en una prueba, en un ataque del diablo, que tú pienses que Dios no te usa, que tú pienses que todo lo que has visto de parte de Dios es una mentira. Acuérdate que el diablo tiene como propósito no solamente matar, robar y destruir. Al mundo se lo agarra de barquito y de puerquito, pero a los hijos de Dios tiene como propósito quitarte la fe, hacer que tú dudes, como Juan, como Pedro. Pero ¿cómo cree usted que se hayan sentido los discípulos que no pudieron echar fuera el demonio de un muchacho y toda la multitud los estaba viendo y quizá avergonzando? Mucho cuidado, no te sientas condenado ni condenada cuando tú ores por una persona y Dios no te use y hasta la persona se muera. Yo conozco casos de personas que dejaron el ministerio porque Dios los usaba, pero de repente oraron por una persona y Dios no les respondió y se desanimaron de Dios y se apartaron de Dios. Ten cuidado. No fue Dios el que no te respondió, el diablo trabajó contra ti para robarte lo poco o lo mucho que tenías de fe. Mucho cuidado con eso, iglesia. Por eso, ¿cómo cree usted que se sentían los discípulos después de haber orado por un epiléptico y que no pasó nada? Verso 16 dice que les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Ya se dio cuenta que estaban peleando contra los 9. Había mucha gente en ese lugar peleando contra los 9. Imagínese usted orando por su hijo y llega su esposo. Oye, no se le quita la fiebre, mujer. Déjate de tus payasadas, ya no ores. Vámonos al hospital. Muchas veces eso, si Dios te manda a buscar al médico, al hospital, hazlo. Pero tú no puedes tomar eso en primer lugar. Tú usas y ejercitas tu fe. Pero llega tu esposo y te dice después: mira, ya ves que casi se muere por tu culpa, fanática, tonta. Yo no sé cómo crees en esas payasadas. Y Dios te había usado antes. Pero desde ese día tú dejas de orar por los enfermos porque crees que efectivamente Dios te abandonó o ya no te usa. Y es un ataque de Satanás para robar tu fe. Mucho cuidado. La Biblia dice que el Señor preguntó: ¿por qué disputan con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera le toma, le sacude y le echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. ¡Qué vergüenza! El diablo estaba allí feliz. Versículo 19. Y respondiendo él, les dijo: oh, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Fíjese usted lo que dijo primero a sus discípulos. Les dijo incrédulos. Ponga mucha atención. Les dijo incrédulos. Esa era la razón de por qué no habían podido echar fuera al demonio. Después dice aquí, versículo 20, y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Apenas miró a Jesús y Jesús rápidamente lo liberó. En este congreso de este fin de semana de liberación, los que van a ir porque están enfermitos o están cautivos por algún demonio, ve con la esperanza que el que te libere, que el que te va a liberar es Jesús. Vas a encontrar ahí a pastores que vamos a orar por ti, pero no nos mires a nosotros porque nosotros fallamos. Quizá nos falte la fe, pero si tú vas creyendo que Jesús nunca perdió una batalla, vas a tener el resultado que tuvo este hombre con su hijo. Su hijo fue libre. Fíjese usted, dice aquí
que el muchacho se revolcó, Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Esto nos habla de que a veces es bueno preguntar desde cuándo sucede, porque esto puede ser generacional. ¿Usted cree que Jesús no sabía esto? ¿Usted cree que Jesús no conocía la historia de ese muchacho? También cuando se acercó un endemoniado gadareno, le dijo: ¿cómo te llamas? Al demonio. ¿Usted cree que Jesús no sabía qué tipo de demonio era? Claro que sí, pero ¿por qué lo dijo? Por enseñarnos a nosotros. Porque a veces es necesario que en un ministerio de liberación a la gente se le pregunte desde cuándo le suceden las cosas, porque puede ser generacional su problema. O a veces es importante declarar en el nombre de Jesús, atando a los demonios, que digan la verdad, que digan su nombre. Eso es una enseñanza para nosotros. No es porque Jesús no supiera cuántos años tenía el muchacho, y no es porque Jesús no supiera el nombre del demonio. Esto es una enseñanza que nosotros podemos aplicar. Nosotros podemos hacer preguntas así. Escuche esto. Y dice aquí: desde niño, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer. Yo lo iba a decir de esa manera, pero lo dije mal. Fíjese que no es una pregunta. No es una pregunta, es una afirmación. Jesús le respondió a este padre de familia: si puedes creer. No le dijo: sí puedes creer. Le dijo: sí puedes creer. Porque al que cree todo le es posible. Note que esta historia entonces se está enfocando en la fe. Finalmente, déjeme decirle que el Señor Jesucristo le dijo, el padre de familia dijo: ayuda a mi incredulidad. Y Dios le dijo: sí puedes, tú sí puedes creer, porque al que cree todo le es posible. Una vez que se echó fuera el demonio, verso 28, por favor, sáltese al verso 28. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. ¿Cuál es la conclusión de esta enseñanza? ¿Qué debemos hacer los que de repente somos atacados por los demonios o por el mismo infierno? ¿Qué debemos hacer? Acercarte a Jesús en intimidad y decirle: papá, ¿por qué lloré por mi hijo? ¿Estoy en pecado? Si estás en pecado, arrepiéntete y no te sientas condenado. Sacúdete el polvo, levántate y sigue adelante. No dejes de orar por las personas. Quizá Dios te mostró que estabas en desobediencia, pero tú le has pedido perdón y te corrigió. 2, en lo secreto. Si Dios te examina y te das cuenta que efectivamente no era un problema de pecado, pero sí de incredulidad, ¿qué tienes que hacer? Orar y ayunar. Cuando nos encontramos en un ataque de Satanás y parece que nuestras oraciones no funcionan, en lugar de tirar la toalla y de salirnos corriendo y de decir que Dios no funciona, estamos para meternos en un ayuno y en una oración. ¿Por qué estamos organizando las 10 veladas y por qué estamos organizando el ayuno de Daniel? Y primeramente Dios, algunos vamos a estar en ayuno de 3 días, algunos pastores vamos a estar en ayunos de 3 días. ¿Sabe por qué? Porque no queremos que la incredulidad nos impida ver de la mano de Dios lo que queremos ver. Y si aún así se presenta un caso que nosotros no podamos resolver, nuestro papel es ir y volvernos a meter con el Señor. Y escuche que Jesús no condenó a sus discípulos, solo les dijo: hijos, este género no lo pudieron echar fuera porque ese demonio es de alto calibre y a ustedes les falta más fe y les falta más ayunar, les falta más oración.
Esa es la enseñanza de esta tarde. Póngase de pie. Entonces, quiero que sepa que si tú eres un buen cristiano, pero aún no has visto un avance en los dones del Espíritu Santo en tu vida, es porque necesitas orar más y ayunar más. Necesitas tener más tiempo con Dios. Uno de mis anhelos, uno de mis deseos es ver muertos resucitados, ver cancerosos sanados, paralíticos levantados. Y todavía no estoy en ese nivel, pero ese es mi anhelo. Sé que tengo que pagar un precio más. Sé que hay que buscar más a Dios en oración, en ayuno, en intimidad. Dios no te condena por si no lo has hecho aún, pero es tiempo de que no seas un trapeador del diablo. Si tú en algún momento enfrentaste una prueba y oraste, ayunaste, posiblemente pusiste las manos sobre esa persona y no se sanó y no avanzó la sanidad, no te sientas desanimado. Eso es una mentira de Satanás. Así como se sintió Pedro, que después de haber renegado de Jesús se fue al mundo. ¿Sí sabía usted que Pedro volvió a su cooperativa de pesca? Y Pedro anduvo ya de mundano después, hasta que Jesús resucitado lo mandó a llamar y lo confrontó y le dijo: Pedro, ¿me amas? Y Pedro, lleno de vergüenza, dijo: sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Y se puso triste porque pensó que Jesús no le creía. Y esa fue la restauración de Pedro. Él ya se había ido al mundo y volvió. ¿Y qué cree que hizo ese Pedro? Confirmó a sus hermanos. Él confirmó a sus hermanos. Se convirtió en uno de los líderes más grandes de la iglesia. Sin estudios, sin preparación académica, un simple pescador. Juan en la cárcel dudaba: ¿será que ya terminó mi ministerio? ¿Será que el que bauticé en el río Jordán será Jesús? ¿Será que ese hombre que anda por ahí haciendo milagros, será que realmente es el Mesías? El diablo le quería jugar una, robándole su fe y haciéndolo dudar. Pero eso es lo que no debemos hacer. Déjeme decirle que cada vez que una persona enfrenta una prueba y se mantiene firme de acuerdo a las enseñanzas de Jesús el Maestro, seguramente vas a pasar la prueba. ¿Y sabes qué viene después de la prueba? Vas a otro nivel. Te vas a graduar y comienzas otro nivel. Y pasará un tiempo y vendrá otra prueba. Porque la vida cristiana, déjeme decirle, la vida cristiana es una vida de continuas pruebas. Dice Hechos 14:22. Escuche, Hechos 14:22. Confirmando Pablo los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y déjeme decirle que así es. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino. Así que no te sorprenda, escúchame bien. Si estás en pecado, si estás haciendo algo malo, pues ya sabes por qué te fue mal. Arrepiéntete, levántate, sacúdete y vuelve a caminar con Jesús. Si estás en pecado, arrepiéntete en serio, porque ese pecado te puede matar. Y a lo mejor te vas al cielo antes de tiempo, sin haber cumplido tu labor. Pero si no estás en pecado, afiánzate, no pierdas la fe. Sigue adelante, que es una prueba que Dios tiene en control. El diablo siempre le pide permiso a Dios para saber si nos toca o no nos toca. Y aún el diablo es un instrumento de nuestro Dios para sacar lo mejor de ti.
Pedro nunca fue el mismo. Juan el Bautista tampoco, yo creo. Y todos los demás hombres de Dios terminaron siendo hombres formados a la imagen del Señor. Y eso implica pagar un precio. A veces hay que orar más, a veces hay que ayunar más. Yo quiero que cierre sus ojos, por favor. Y si alguien se siente desanimado, si alguien se siente condenado por el diablo, pues es tiempo de que te arrepientas. Si tú fallaste, arrepiéntete. Espíritu de Dios, ven. Ven sobre cada persona. Si te han fallado, revélaselos. Revélaselos, Padre. Si han desobedecido tus mandamientos, revélaselos. Revélaselos, Padre. Pero si no te han fallado, y esto es un ataque de Satanás para robar la fe, yo te pido en esta hora, papá, que los fortalezcas, así como tú oraste por Pedro para que su fe no fallara. Yo oro por tu pueblo para que su fe no falle. Padre, fortalece la fe. Acuérdate que la fe viene por el oír la palabra de Dios, por ayunar y orar. Eso nos quita la incredulidad. La fe viene por el oír la palabra de Dios. La incredulidad se va por el ayuno y la oración. Esas tres disciplinas son importantes. Yo le pregunto a los que han estado en pruebas: ¿has ayunado? ¿Has orado? ¿Cómo te desanimas? ¿Cómo que tiras la toalla si no has doblado tus rodillas? Pastor, ya oré. Ayuna. Ayuna. Esta semana vamos a estar en ayuno de agua 3 días. No puedo invitarlo porque es un aposento de pastores. No puedo invitarlo, pero váyase a las veladas. Así que si tu hijo está de rebelde, si tu matrimonio se está cayendo y tú dices: he orado y no pasa nada, no te desanimes. El diablo quiere robar tu fe, pero tú refuerza tu vida espiritual con oración y con ayuno. Cierre sus ojos en esta hora. Yo quiero orar no solamente por todos aquellos que se han sentido desanimados, han dicho: ¿por qué? Primero cierra tus ojos para que Dios te examine. Cierra tus ojos. Precioso Espíritu de Dios, ven sobre ellos. ¿Hay acaso algún pecado en sus vidas? Quizá Dios está llamando tu atención para que vuelvas al primer amor. Quizá Dios está llamando a tu atención para que arregles cuentas con tu esposa, con tu esposo. Quizá estás amargado. Quizá has guardado en tu corazón rencor, odio contra otra persona, y Dios te habló pero no hacías caso, y ahora Dios te está disciplinando para que tú perdones. Vamos, este es el momento. Si el Espíritu de Dios te está mostrando algo que tú has hecho mal, tienes que arrepentirte. No te sientas condenado. Jesús no condena a nadie todavía. Él está aquí para convencernos de pecado y para limpiarnos de toda maldad. Aquí hay personas que están en la pornografía. Tú le has fallado muchas veces a Dios y ese demonio no se ha ido porque tú necesitas orar y ayunar más. Aquí hay personas que aún fuman cigarro. Parece que ese vicio es más grande que Dios, pero no es más grande que Dios. Tu problema no puede ser más grande que Dios. Necesitas más fe. Tienes que congregarte, tienes que meterte un discipulado, tienes que leer la Biblia más veces. Y tienes que orar y ayunar para echar fuera ese espíritu de incredulidad. Y entonces gobernar al demonio de las adicciones.
Vamos, cierra tus ojos. Aquí hay personas que están destruyendo su matrimonio. Tu matrimonio se puede salvar con un humilde. Si los dos son orgullosos, ese matrimonio va a la destrucción. Pero el que se humilla de los dos será exaltado. Precioso Espíritu de Dios, aquel que oraba por enfermos y ahora ya no ora porque pareciera que Dios no le respaldó. Eso es una mentira de Satanás. Todo espíritu de mentira, todo espíritu que envió el diablo para robarte la fe, te ordeno, Satanás y tus demonios, que suelten la fe que mi Jesús les había dado. Ahora, Satanás, quebranto tus planes y tus proyectos. En el nombre de Jesús, suelta lo que te has robado del pueblo de Dios. Ahora, en el nombre de Jesús, saeta de salvación de Jehová, saeta de salvación del Señor, enviamos sobre este pueblo y declaramos que todo espíritu inmundo que había venido a robar, a matar, a destruir y a robarte la fe, es echado fuera en el nombre de Jesús. Ahora todo espíritu inmundo se va. Si alguien ha estado pasando por problemas de dolores de cabeza, migrañas, dolores de espalda, respira y exhala. Fuera muerte, fuera. Espíritu de muerte, quebranto tu poder, te vas. Fuera muerte, fuera muerte, fuera muerte, fuera destructor, fuera destructor, fuera desánimo, fuera derrota, fuera fracaso, falta de esperanza, fuera en el nombre de Jesús, 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 fuera, fuera depresión. Es tiempo de perdonar. Tú que te sientes deprimida, deprimido, hazte la lista de todos los que te han fallado desde que eres bebé y perdónalos, porque la depresión tiene como raíz la decepción. Si alguien aquí se siente deprimido, es porque alguien te decepcionó. Pero tienes que perdonar a todos los que te han decepcionado, a los que te han fallado en la vida, a los que te han abusado. Tienes que perdonarlos ya, porque la antesala de la muerte es la depresión. Deja de sentirte miserable, deja de sentirte como cucaracha y sal de la prisión, sal de la cueva y decide perdonar a todos los que te han fallado desde que te acuerdes. Decide perdonarlos de corazón. En el canal RDR TV tenemos la última predicación, que es perdonar de todo corazón. ¿Quieres saber qué es perdonar de todo corazón? Escucha esa predicación en nuestro canal de YouTube, RDR TV. Ahí vas a saber lo que es perdonar de corazón. Así que en esta hora, Padre, quebranto el poder de la brujería, quebranto el poder de la hechicería, quebranto el poder de la muerte y nombra tu enfermedad. Si alguien aquí se conoce el nombre de su enfermedad, nombra tu enfermedad. No la aceptas. No aceptes el dictamen. Renuncia al dictamen médico. Padre, no acepto el dictamen médico de que tengo esta enfermedad. No lo acepto. En el nombre de Jesús, esta enfermedad se va. No es de muerte, sino para darle la gloria a Dios. Fuera, respira y exhala. Nombra la enfermedad y respira y exhala. Fuera enfermedad, en el nombre de Jesús. Fuera, en el nombre de Jesús. Fuera. Fuera asma, fuera epilepsia, fuera migraña, fuera dolores de espalda, opresión, aflicción, abatimiento, cansancio, desánimo, postración física. Fuera en aliento en el nombre de Jesús. Fuera en aliento. Fuera en aliento en el nombre de Jesús. Fuera en aliento en el nombre de Jesús. Fuera en aliento en el nombre de Jesús. Fuera. Fuera muerte.
Fuera muerte. Fuera muerte. Fuera destructor. Fuera desánimo. Fuera falta de esperanza. Te vas en el nombre de Jesús. Fuera. En el nombre de Jesús. Fuera. Cada palabra que sale de mi boca es una saeta y es un golpe de espada a todo espíritu inmundo. Fuera en el nombre de Jesús. 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 Fuera todo espíritu inmundo. Y levanta tus manos. Esta semana todavía tenemos mucho que hacer, mucho ayuno, mucha oración. Y tienes que creer, uno de fe. Tienes que creer, tienes que creer. Vamos, levanta tus manos. Padre, ahora te pedimos que traigas restauración. Precioso Espíritu Santo, ven. Ven sobre los órganos, ven sobre los miembros, ven sobre el cuerpo. Ven, Señor, sana las heridas. Sana los órganos, sana los miembros. Ven, precioso Espíritu Santo, ven. Ven con tu fuego, ven con tu bálsamo de sanidad. Ven, precioso Dios, donde está tu espíritu, ahí hay libertad. Ven, precioso Jesús. Ven, precioso Jesús, con tu Espíritu Santo. Ven con tu Espíritu Santo, ven. Vamos, dígale: Señor, yo me lleno de tu fortaleza. Yo me lleno de tu salud, porque por tus llagas yo fui curado. Por tus heridas yo fui sanado. Por tus llagas yo fui curado. Por tus heridas yo fui sanado. Yo recibo en esta hora tu sanidad en el nombre de Jesús. Yo recibo la restauración. Yo recibo la sanidad. Vamos, invoca el nombre de Jesús. Yo lo recibo. Precioso Espíritu de Dios, ven. Ven sobre ellos. Ven sobre ellos. Ven sobre ellos. Ven más de tu bálsamo, más de tu restauración, más de tu sanidad, más de tu sanidad, más de tu sanidad, más de tu sanidad. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Vamos, quiero que levantes las manos y agradezcas al Señor Jesús. Agradece por lo que es Él y por lo que hace. Gracias, Señor Jesús.